que es la séptima bienaventuranza. Ya estamos próximos a terminar. Si no mal recuerdo, la próxima clase es la última bienaventuranza y vamos a estar estudiando ahora otros temas, pero pues ha sido toda una travesía estudiar este capítulo que, que tiene enseñanzas muy profundas, ¿no? Este sermón del monte. Entonces, pues ya, nada más nos acercamos a ese punto de terminar con este pasaje en el Evangelio de Mateo. Pues vamos a orar, iniciamos la clase. Bendito Padre, Señor, una vez más te damos gracias porque eres tú, Señor, quien nos da claridad, nos da discernimiento, quien por medio de tu Espíritu podemos interpretar y reconocer la sabiduría que hay en tu palabra, Señor. Te pido por el corazón y mente de cada uno de mis hermanos, Señor, que también ellos puedan recibir eh, la bendición, la sabiduría, Señor, que recibí cuando preparaba la clase, Señor. Te pido que pueda transmitirles, que sea un instrumento tuyo, Señor, y que hables tú a través de mí, Señor, y que sea tu gloria lo único que se puede expresar después de aprender esto y conocerte más. Todo eso te lo agradezco en el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Y bien, pues vamos a nuestro pasaje que ya conocemos. Igual vamos a añadir un versículo más a la lectura. Estamos en Mateo 5, capítulo 5, versículo 1 al 9, y particularmente vamos a poner mayor atención ahora en el versículo 9, que es la bienaventuranza que corresponde a la lección de hoy. Entonces lo leo en nueva versión en Reina Valera, e igual lo leo desde el inicio hasta el versículo 9, y pues vamos comentando a partir de ello. Dice: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es Reina Valera, una versión internacional. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y nueva traducción viviente, que también acostumbramos leer, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, ya nos vamos dando una idea con esas versiones que se aproximan más a como nosotros lo podríamos decir contemporáneamente, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, nos ayudan a entender un poco más de qué va esta séptima bienaventuranza. Y bueno, teniendo eso en mente, lo que ya nos aproxima un poco esta lectura, vamos a algunas consideraciones importantes. Y como ya les he mencionado en las anteriores clases, pues los incisos A al D corresponden igualmente a el mismo pasaje, a los mismos, las clases anteriores. Entonces, esos no los vamos a leer y nos vamos a fijar únicamente en el inciso E. Digo, igual si ustedes quieren los pueden leer, se van a dar cuenta que eran o son los mismos que hemos estado leyendo. Y dice el inciso E, entre los judíos el saludo más común era el shalom. Significa desear a alguien el bienestar supremo, que estuviera en una situación en donde no le faltara nada y que gozara de todo el bien posible. Esto todo englobado en una única palabra, shalom. Incluso hay un video muy interesante de este proyecto Biblia que habla particularmente de esta palabra y incluso estuve muy tentado a traerlos, compartírselos, se los voy a enviar al rato al finalizar la clase. Dura apenas 4 minutos y con estas animaciones que tienen, pues te ilustra bastante bien esta palabra, shalom. Entonces, desea un bienestar supremo, que no le falte nada y que goza de todo el bien posible. Cuando Jesús habló de los pacificadores en esta bienaventuranza, estaba hablando de un concepto que corre por todo el Antiguo Testamento y que incluso impacta el Nuevo Testamento, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, es costumbre despedirse deseando la paz, como encontramos en algunas citas bíblicas. Ahorita nada más las menciono, no las voy a, bueno, se las leo, las voy a decir. En 1 Samuel 1:17 dice, vete en paz, respondió Elí.
que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. En Lucas 7:50 dice, tu fe te ha salvado, le dijo a la mujer, vete en paz. En Hechos 16:36 dice, el carcelero entonces le informó a Pablo, los magistrados han ordenado que lo suelte, así que pueden irse, váyanse en paz. En Primera de Pedro 5:14, salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Palabras de Pedro. Palabras de Juan, ahora en tercera de Juan 1:15, la paz sea contigo. Y esos son algunos ejemplos que podemos ver en donde era común esto. Era realmente natural despedirse de esta manera, deseando la paz. La paz, shalom, sea con ustedes y sigue siendo el saludo común entre judíos, y más cuando es entre amigos y se van a despedir o se encuentran. Es la manera en que se saluda naturalmente. Ahora sí, vamos a ver lo que nos dice nuestro material, porque vamos a hacer ese recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hay algunas cosas que vamos a brincar directamente al Nuevo Testamento, pero vamos a hacer ese recorrido de dónde se ha encontrado esta palabra y eso nos va a dar más profundidad a lo que Jesús quería decir en el momento. Ya les mencionaba en alguna ocasión que si nosotros nos situamos en algún pasaje de la Biblia, hay que tener ese contexto o esa relación de qué estaba pasando en ese momento, qué había pasado antes, qué había pasado después, las personas que está describiendo ese pasaje ya tenían conocimiento de ciertas cosas o no, y eso nos ayuda a entender particularmente pues todo el pasaje, ¿no? El contexto inmediato, el contexto general, el contexto de todo el libro y bueno, incluso hasta de toda la Biblia, ¿no? En conjunto, ¿no? Entonces la primera cita viene que tienen ahí en sus cuadernillos, yo las tengo aquí todas. Igual si desean buscarlas, sería lo ideal. Vamos a ir relativamente un poco rápido porque son bastantes citas. En esta ocasión no las conté, pero vamos a ver cada una de ellas. Dice Números 6:26. Esta es la bendición sacerdotal. Así incluso viene el título en este pasaje. Y Dios estipula a su pueblo, en este caso a Moisés y Aarón, que haga esta bendición. Esta bendición la conocemos mucho. Incluso pues voy a aprovechar y les comparto pantalla porque la podemos leer. Aunque la cita viene en Números 6, versículo 26, podemos nosotros leerla desde el versículo 20, 24 apenas, ¿no? Que es cuando ya le dice las palabras que tienen que decir. De este lado, del lado izquierdo, tengo Reina Valera y del lado derecho tengo una versión internacional. Y dice, eh, 24, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Versículo 26, Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este, como les decía, es un pasaje que incluso brinca completamente a la historia y es la misma manera en que Jesús se despide, aunque no lo registra Lucas de la misma forma, pero sí es la manera en que se despide Jesús de ellos. Si nosotros vamos ahora a Lucas, al final de Lucas, Lucas 24, versículo 50, que es justamente la ascensión, cuando Jesús asciende, vemos versículo 50 y versículo 51. Y lo sacó fuera hacia Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces esto también era una manera de despedírselo. Aquí lo vemos como Dios estipula, son pocas las oraciones que Dios estipula claramente que se repitan. Y ese es el caso de esta bendición sacerdotal hecha por Aarón en ese momento. Y de esa misma manera Jesús se despide de sus apóstoles. Es la última acción que tiene en la tierra antes de ascender. Entonces leemos, la bendición del sumo sacerdote sobre el pueblo ordenada por Dios era una bendición que culminaba con la paz. Ahora, brinquemos más adelante, vayamos a Isaías 9:6, que también ahí lo encontramos. Y ese capítulo es uno de los capítulos más comunes que leemos generalmente, incluso mayormente en Navidad. Y dice, versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es particularmente esta última
atributo que le damos, este nombre que le damos a Jesús, príncipe de paz, el que pues llama la atención para ponerle esta cita aquí. Él es el que hace la paz, especialmente entre Dios y el hombre. Sabemos que Él intercede por medio de lo que hizo en la cruz para que nosotros podamos acceder al Padre. Entonces Él nos relaciona con Dios Padre y relaciona a la humanidad. Por eso se nos dice que el Mesías sería príncipe de paz. Ahora sí, estas son citas del Antiguo Testamento y vemos ahí reflejado, aunque no son las únicas, ya les mencionaba incluso hace un momento algunas, como es en el caso de Primera de Samuel, como es en el caso, eh, bueno, varias que tengo aquí y que mencionan esa manera natural que tenían los judíos de despedirse, incluso antes de ser judíos en el pueblo de Israel, ¿no? Y ahora sí, brincando al Nuevo Testamento, y como dice el texto, por otro lado, en toda la Biblia encontramos que Dios es un Dios de paz. Ese es también uno de los atributos que encontramos a Dios, de él, lo que se menciona de Él. Ahora, aquí vamos a la primera cita, Romanos 15:33. Romanos 15:33 dice, ese era el momento en que Pablo había prometido visitar a Roma. Sabemos que esta carta llegó antes justamente de esta visita que quería hacer Pablo a Roma, quería llegar hasta allá. Y sabemos que llegó, lo registra Hechos, que llegó, pero no de la manera en que quería, llegó preso, incluso llegó para estar en casa, pero custodiado por un guardia romano, entre varios detalles más. Y en esa cita encontramos en Romanos que Pablo se despide de esta manera. El Dios es paz, sea con todos ustedes. Amén. De nuevo, es una manera en que Pablo se despedía, pero aquí nos expresa algo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de Dios como el Dios de paz. Igualmente, Pablo, en 2 Corintios 13:11, igual en esta última sección, en el capítulo 13, que es el último capítulo, igual estamos leyendo los últimos capítulos, al menos las citas que corresponden a esta sección, y dice saludos finales, es el título que tiene, al menos en nueva versión internacional dice, en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sea de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. De nuevo, Pablo expresa que Dios, tanto es amor, como lo decía Juan, como es un Dios de paz. Ahora, en Primera Tesalonicenses 5:21, que tiene 5 capítulos, y vamos igual al capítulo último, al capítulo 5, versículo 23, igual las instrucciones finales. Ya se está despidiendo Pablo y dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta, bueno, también en el caso de lo que estamos leyendo, pues es una cita que reafirma igualmente, Pablo está diciendo que Dios es un Dios de paz y que seamos santificados, que seamos apartados para Él. Y bueno, también esta cita nos expresa que entendemos que el cuerpo humano está dividido en 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Este es uno de los versículos que se utiliza para argumentar esto, que somos seres tripartitas, divididos en 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, ese es un dato curioso que también hay que tomar en cuenta. Ahora, otra, otra cita, Hebreos 13:20. Aunque no sabemos quién escribió Hebreos, igualmente nos vamos al último capítulo, el capítulo 13, y en ese caso vamos a leer del versículo 18 al 21. Igualmente les comparto pantalla o si gustan acompañarme en sus Biblias. Versículo 18, si es el versículo 18, un segundo. Sí, versículo 18 al 21. Hebreos 13, 18 al 21. Y bueno, aquí está separado, tal vez en esta versión están unidos, pero dice tal cual, lo leo en nueva versión internacional, oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que se me permita reintegrarme a ustedes cuanto antes. El Dios de paz, que es particularmente la cita que menciona nuestro material, levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada a Él, y sea la gloria por siempre, jamás. Amén. Entonces, bueno, aquí vemos particularmente
una cuestión que hay que considerar un poquito con más detalle. Quien haya escrito Hebreos, porque no lo sabemos, después de pedir a sus lectores que oren por él los exhorta a que de la misma manera oren por ellos. Entonces, de cierta manera aquí vemos este ir y venir de oraciones y bueno, tiene esta particularidad de mencionar en un sentido que nuevamente, que Dios es un Dios de paz. Ahora, en los saludos finales de Pablo, siempre se despedía con un saludo de paz. El saludo incluía gracia y paz y es muy típico en sus cartas. Lo podemos ver constantemente en la forma en que escribía, tanto al inicio como al final. Esto se apega mucho a una costumbre griega como judía. Eh, por un lado, estaba inspirado en la tradición de la cultura griega, que era la gracia, y en el caso de la cultura judía, la paz. Entonces, Pablo junta estas dos culturas y es la manera en que se despide, en el sentido de la gracia, griegos, y en el sentido de los judíos, paz, el shalom. Pablo usa también la misma frase en varios versículos, ¿no? Y en 5 ocasiones en el Nuevo Testamento utiliza esta manera de expresarse. Ahora, podemos decir lo siguiente, decía un comentarista, gracia siempre es primero, paz siempre es segundo. Esto se debe al hecho de que la gracia es la fuente de la paz. Sin gracia no hay y no puede haber paz, pero cuando la gracia es nuestra, la paz necesariamente le debe de seguir. Entonces aquí, de cierta manera, esta es una manera de interpretar también porque Pablo podría haberlo escrito de esta manera, primero gracia y después paz, porque era consecuencia de tener la primera, tener la gracia que podemos nosotros es tener la paz. Bueno, es una manera de interpretarlo. Y el pasaje nos da, o el texto nos da algunas citas. Primero los Corintios 1:13, que lo tienen igual ahí en su cuadernillo. La cita por lo menos dice, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz y gracia. Gálatas, Gálatas 1:3, igual al inicio de esta carta, dice que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Entonces, como les decía, aquí por lo menos en el comentario que consulté, mencionaba que en 5 ocasiones en el Nuevo Testamento Pablo utiliza esta frase, gracia y paz. Entonces vemos ese reflejo tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento de utilizar esta expresión, ¿no? Y Pablo incluso lo lleva un poco más añadiéndole la palabra gracia, que incluso algunos comentarios registran que más de 100 veces ocupó la palabra, a diferencia de otros escritores del Nuevo Testamento que ocuparon menos la palabra gracia. O sea, por lo menos dicen que hay 100 que eran 100 veces las que Pablo utiliza la palabra gracia, por unas 55 que otros escritores en conjunto utilizaban la palabra. Entonces, Pablo enfatiza mucho esto, el tema de la gracia. Ahora continúa el texto, dice, Cristo trajo con su venida al mundo paz. Y viene la cita, Juan 14:27. Juan 14:27. Y en este caso vale la pena leerlo desde el versículo 25, apenas 2 versículos antes. Y de nuevo es importante tener en cuenta en dónde estamos ubicados. Y en este caso corresponde pues cerca de ser preso Jesús en estos últimos momentos que tenía con los discípulos. Igualmente les comparto pantalla, lo podemos ver en una versión internacional de este lado. Y el título dice, Jesús promete al Espíritu Santo. Algunos comentarios dicen que posiblemente estas palabras se dieron en el trayecto que iban de haber estado en la última cena, de ese momento de Jesús, de lavarle los pies y mostrarle cómo deberían de actuar sus discípulos, al momento de llegar a este huerto privado, el huerto del Getsemaní, donde Jesús ora. Y en ese trayecto, algunos comentan que es posiblemente en donde se pudieron dar estas palabras. Y dice versículo 25, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre envía en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Ahí es donde entendemos que el Espíritu Santo nos ayuda a tener claridad, nos quita el velo para entender su palabra y comprenderla. Y
y les hará recordar todo lo que les he dicho. Ahora sí, versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y particularmente esta cita que menciona la paz les dejo, mi paz les doy, pues ya habíamos visto que era una forma pues común de expresarse, ¿no? Shalom, shalom, ¿no? Pero aquí Jesús lleva esa expresión a un mayor énfasis, porque el versículo 27 está, si lo dividimos en tres partes, donde están los puntos, por así decirlo, la paz les doy, mi paz, la paz les dejo, mi paz les doy, esa sería la primera parte, ¿no? Y podríamos habernos quedado hasta ahí. Pero de nuevo, Juan registra lo que a continuación dice Jesús. Yo no se los doy a ustedes como la da el mundo. Entonces es una paz mayor. El énfasis que estaba queriendo decir Jesús era más profundo. Y por eso, registrar esto, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. Habrá muchas cosas que nos pueden generar cierta paz, cierta tranquilidad, pero la paz que estaba expresando Jesús es mayor a todas, mayor a la que podamos nosotros encontrar en cualquier cosa en el mundo, ¿no? Esto, creo que me perdieron un momento, ¿no? Sí, ¿en qué parte me quedé? Bien, le estaba preguntando que en qué parte me quedé para continuar desde ese punto. ¿Desde qué momento me perdieron? Después de que terminaste de leer el 27, hermano, como que ahí ya te perdimos. Ya. Ok, es mencionada, gracias hermano Juan Manuel, eh, que este versículo se puede dividir en tres partes, ¿no? Por así decirlo. Cuando decimos versículo 27a, la primera sección, 27b, pues la parte posterior, y si incluso decimos c, pues es incluso que estamos dividiéndolo en tres partes. Y si nosotros hacemos esa división, pues nos damos cuenta que dice Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero Juan registra algo más, algo que profundiza lo que Jesús quería estar enfatizando. Y es que Jesús estaba diciendo algo que era común, shalom, shalom. De cierta manera les estaba diciendo algo que pues cualquiera podría decir llegando a un lugar, saludando, despidiéndose. Pero Jesús expresa el grado de paz a la que está él, el significado profundo que quiere darles. Por eso continúa el pasaje o el versículo diciendo, no se las doy a ustedes como la da el mundo. Porque muchas cosas nos pueden dar cierta tranquilidad, pero la paz que expresa aquí Jesús, la paz que podemos encontrar en Jesús, es completamente diferente y nada, nada en la tierra lo supera. Entonces, Jesús toma esta despedida común, que era natural en ese momento, y le da un significado más profundo. Incluso refuerza el significado que quiere darle con esto último. No se las doy a ustedes como la da el mundo. Por eso dice el texto, de hecho, Él es quien hace la paz entre Dios y el hombre. Ya les habíamos mencionado hace un momento que Jesús es quien intercede por nosotros y que nos da la posibilidad de acceder al Padre, ¿no? De ahí el significado incluso de que el velo en el templo se rasgue completamente, porque podemos nosotros acceder al Padre por medio de lo que hizo Jesús. Otra cita que viene ahí, 2 Corintios 5:19. Eh, y dice, bueno, el título que tiene en la nueva versión internacional, al menos en la que yo ocupé, dice el misterio de la reconciliación. Y dice el versículo 19, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, justo lo que estaba mencionado hace unos minutos, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces, pues de nuevo encontramos esto que es la figura de Cristo Jesús que nos hace reconciliarnos con el Padre. Y dice, Él es nuestra paz. Y vienen dos citas, Efesios 2:13 al 14. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios les ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Y por eso, si fuera poco, la paz se enlista en el fruto del Espíritu Santo. Que nuevo, estas virtudes no proceden de nosotros y son obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dice Gálatas 22, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces veamos el grado que tiene esta palabra, la palabra paz. Y esto pues nos va a ayudar a entender completamente esta bienaventuranza en ese contexto cultural, histórico incluso,
de ese momento que registra la Biblia. Y con eso en mente, pues vamos a dar unos pequeños minutos para que puedan contestar las preguntas que vienen a continuación en la sección 4. ¿Cómo define usted la paz? ¿Cuáles son las cosas que le quitan la paz? ¿Y qué opina de la siguiente definición de paz? La paz es un estado del alma, una actitud ante la vida, una condición espiritual del hombre en relación con Dios. Les doy apenas unos 2 minutos, 3 minutos. Son preguntas sencillas y continuamos. Listo. ¿Alguien que se anime a compartir alguna de las respuestas a alguna de las preguntas que vienen ahí? ¿Alguien? Sí, adelante, Ivana. Hola, buenas noches. Pues la primera, ¿cómo define usted la paz? Puse primero Dios, tranquilidad, amor, pero también, al menos personalmente, algo que me trae paz es el silencio. Y las cosas que te quitan la paz, pues son problemas, ansiedades, incluso algunas personas. Y en este momento, mis exámenes. Ok, vamos a estar orando por esos exámenes, Ivana. Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Alguien más? Yo, Sí, adelante, hermano Juan. gracias. Buenas noches. ¿Cómo define la paz? Vivir la gracia de Dios en todo mi ser. Amén. Muchas, muchas gracias. Pues bien, vamos a continuar. Vamos a esas tres ideas centrales que nos tocan para esta séptima bienaventuranza. Y vamos a escribir en el primer recuadro la frase: qué dichosos son los que ayudan a construir un mundo mejor. Qué dichosos son los que ayudan a construir un mundo mejor. Qué dichosos son los que ayudan a construir un mundo mejor. Y el texto que viene inmediatamente abajo dice: esta bienaventuranza no es para los pasivos, que aman la paz y la anhelan, pero permanecen inactivos con tal de no perderla. Se trata de la bienaventuranza de los que están dispuestos a ponerse en riesgo su propia paz con tal de conseguirla para otros. Y esa tal vez es la clave para, en esta, por lo menos en esta primera idea central. Están dispuestos a poner en riesgo su propia paz con tal de conseguirla para otros. Y eso era el desafío que estaba Jesús haciendo, porque bienaventurados, benditos, los pacificadores, los que buscan hacer la paz, incluso si para hacerlo, pues ponen en riesgo su propia paz. El verdadero pacificador al que se refería Jesús, por un lado, aquí vemos ese versus, no es aquel que acepta pasivamente cualquier situación porque teme hacer algo que cause algún conflicto. Y sí, sino aquel que sabe que hay que hacer la paz, aunque para ello tenga que luchar. Entonces, ojo, esta bienaventuranza no nos está diciendo que necesariamente tenemos que nosotros actuar de una forma agresiva, sino buscar lo que pueda traer armonía, lo que pueda traer paz, lo que pueda traer tranquilidad, aun cuando eso nos ponga en una situación que a nosotros nos pueda arriesgar nuestra propia tranquilidad. Y continúa el texto: la paz de la Biblia, la paz de la que la Biblia habla es el estado perfecto del hombre. Así que un pacificador es aquel que con su paciencia hace la vida un buen lugar para estar. Es una persona que le pone un poco de azúcar a las situaciones amargas, que con un saludo nos alienta a vivir y que con sus palabras desafía a ser felices. Y esas son algunas maneras en que nosotros podemos provocar esa paz, teniendo paciencia, eh, poniéndole algún sentido diferente a las circunstancias amargas, saludando o alimentando, justamente para buscar que las personas reciban esa paz, esa tranquilidad y que con sus propias palabras nos desafía a ser felices, ¿no? Nos confronta a ver la vida de una manera diferente. Sí, adelante, Ivana. Hoy justamente me pasó algo así, eh, y digo, sé que fue Dios el que estuvo en ese momento. Hoy tuve un examen de tinte, de aplicación de tinte, pero me tocó con una compañerita, ay, que es muy ansiosa, eh, pues algo desconfiada de sí misma, o sea, tiene muchas cosas que para mí personalmente me frustra un poquito el trabajar en conjunto. Y hoy cuando me tocó el trabajar con ella,
era como de, Clau, no, relájate, a ver, vamos a inhalar. Como que fui una parte de un soporte. Yo no lo veía así. Yo era así como, si no me voy a estresar. Pero en parte también fue como el poner el riesgo de mi propia paz, el trabajar, pues como yo sé, ¿no? Como yo trabajo, el compartir con esta compañerita y pasaron cositas que no esperábamos en la modelo. Terminamos bueno, no terminamos como tal el examen y nos salimos. Ya fue como, bueno, pues ya ni modo. Y nos pusimos a hablar y, ay, sus palabras fueron como de gracias, gracias por darme esa tranquilidad. Y bueno, ya empezamos a hablar más cosas y en una de esas fue como de, este fin de semana Dios sé que habló conmigo, no creo en eso mucho, pero sé que habló. Y pues ahí ya nos quedamos platicando pues hasta casi casi que terminaron el examen las demás, el compartir la palabra, pero o sea, ahorita que vi esto fue como, ay Dios, gracias por incluso retarme, ¿no? El quitarme de mi zona de confort y el que yo no sé o no sabemos cómo puede reaccionar la otra o las palabras que hacemos o que decimos pueden ser incluso de bendición para la otra persona y pues hoy fue como que esta parte de me trajiste paz en este momento que me estaba entrando la ansiedad. Muchas gracias, Ivana. Y justo lo que compartes, pues ya veíamos que no es una paz que procede de nosotros. Vemos en un Dios que es de paz, Cristo Jesús que vino a traer paz al mundo. Vemos en esas virtudes del Espíritu Santo. O sea, vemos a la Trinidad obrando justamente para transmitirnos lo mismo, darnos lo mismo. Y Jesús nos desafía con esto. Entonces, pues creo que tú en ese sentido, pues viviste, experimentaste esta bienaventuranza con esa situación. Y todos somos desafiados a experimentarla de la misma manera. Ahora, les comparto y gracias, Ivana, por compartirnos este testimonio. Les comparto una historia en la iglesia a la que asistía antes de OREP. Pues cada iglesia bautista tiene una manera de organizar de su gobierno diferente. Eh, en este caso, por ejemplo, en OREP, aunque hay una red de pastores, bueno, sabemos que hay un pastor principal, que es el Paz, y quien dirige bajo una eh, línea de siervos, pues se disponen diferentes cosas. En el caso de la anterior iglesia a la que asistía, que también es bautista, pues el gobierno era diferente, habían varios pastores y se le llamaba consejo de ancianos o el grupo de ancianos que igual se reunían para tomar decisiones. Pero bueno, como dicen que en todas iglesias bautistas, tal vez no es común, tal vez sí, no sé, cada quien podrá tener una postura con respecto a esto, pues conforme se tienen que tomar decisiones con cosas de la iglesia, pues se van haciendo, las emociones van creciendo, ¿no? Y cada quien va opinando de no se debe de hacer de esta manera, se debe de hacer de esta otra forma. Y comentan o mencionan que en esa junta había un hermano que ya era muy, muy grande, era pastor, incluso era el que se encargaba del tema de la oración al final de los cultos, era una persona muy, muy grande y tenía pues horarios muy establecidos de comer, de tomar medicina y estaba él en la junta. Entonces mencionan los que estuvieron ahí, pues yo no estuve, claramente no estaba, que mientras todos estaban discutiendo, donde todos estaban poniendo sus puntos de vista con respecto a la situación y estaban acalorando la situación, él sacó su topercito, lo puso en la mesa, abrió su topercito mientras todos estaban gritando y él dijo, hermanos, me permiten orar por mis alimentos. Y esa situación puso en paz a todos, pues todos se quedaron callados y vamos a orar. Entonces él terminó de orar y bueno, la situación continuó de una manera diferente. Entonces aquí vemos de esa misma manera que somos desafiados nosotros a buscar hacer paz. Y tal vez él no los confrontó diciéndoles directamente, a ver, cálmense, vamos a hablar de una manera diferente. Pero sí su manera de actuar, lo que él estaba expresando. Y simplemente la oración por los alimentos que iba a tomar en ese momento significaron un cambio completamente en el ambiente que se estaba pasando en esa situación. Ahora, a manera de conclusión de esta primera idea central, podemos decir tres cosas que son bastante significativas. La paz que Jesús bendice no es la que quienes evitan o
no es la de quienes evitan los conflictos, sino la de quienes nos convertimos en un instrumento de reconciliación, aun cuando esto nos cueste comodidad, seguridad o incluso una tranquilidad personal. Esa es la paz que bendice Jesús, la de quienes aquellos que no evitan el conflicto, sino que buscan ser un instrumento de reconciliación, un instrumento de Dios para traer armonía, incluso aunque eso signifique salir de su zona de confort, salir de la seguridad que pueden tener, incluso poner en riesgo su tranquilidad personal. Los hijos de Dios, esta bienaventuranza tiene esa particularidad, dice, no fuimos llamados simplemente a disfrutar de la paz, sino a construirla, incluso a sembrarla, incluso a defenderla. Porque donde está el pecado, donde está el egoísmo y donde hay división, pues esto completamente afecta a esa paz que existe. Y otra manera de concluir esa primera idea central, ser pacificador implica tener el valor de entrar en esas heridas que este mundo provoca y llevar la gracia, llevar la verdad, la palabra, el amor de Cristo a los corazones que la necesitan. Eso era lo que Jesús estaba desafiando con esa bienaventuranza, a que nosotros nos dejáramos ser un instrumento para traer esa paz a esas personas que la necesitan. Y de esa manera ser llamados hijos de Dios. Aunque no es la única cita que habla de que tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios, sí aquí habla de esa, por así decirlo, ese reconocimiento de quienes somos llamados hijos de Dios. Cada uno de nosotros lo somos desde el momento en que lo aceptamos y somos desafiados a hacer eso, un instrumento para traer paz, gracia, la verdad, el amor de Cristo y traer reconciliación, armonía. Entonces, por eso concluye esta primera idea central. Es aquel que con su ejemplo nos hace pensar, la vida es buena y vale la pena vivirla. Esa es la primera idea central. Vamos a la segunda idea central. Igual, si necesitan hacer algún comentario, pueden abrir su micrófono, interrumpirme o levantar la mano, no importa. Y vamos a escribir en el segundo párrafo, en el segundo recuadro, qué dichosos son los que construyen puentes y no muros. Qué dichosos son los que construyen puentes y no muros. Qué dichosos son los que construyen puentes y no muros. Y el texto que acompaña esta segunda idea central dice, ¿quién hizo los muros que no construyó los puentes? Decía una canción de Felipe Gil, cantante popular mexicano llamado La Felicidad. Y aquí la clave está en esto. Los puentes comunican, mientras que las paredes y los muros separan. Jesús estaba también desafiándonos a eso, a que por medio de nosotros hiciéramos ese puente, lo que hace Jesús propiamente de Dios Padre y la humanidad, ser ese y medio por el que nosotros podemos llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y continúa el texto. En Berlín, Alemania, ante el gozo y la expectación de todo el mundo, el famoso muro fue derrubado. Pero los neonazis siguen odiando a la raza que no son como ellos, así que el muro sigue en el corazón de muchos. Ese, bueno, es otro ejemplo, otra ilustración que nos ayuda a entender un poco más esto. Las relaciones humanas son lo más importante. Nacemos de una relación entre dos seres humanos, nuestros padres. Crecemos en tanto que nos vamos relacionando con las personas que nos rodean. Maduramos en tanto que aprendemos a relacionarnos. Y nuestras alegrías tienen que ver con nuestras relaciones con alguien y nuestras tristezas son regularmente una relación quebrantada. Entonces, en conclusión, los seres humanos somos seres relacionales. Así nos hizo Dios. Incluso la relación que tenía Adán y Eva con Dios, pues era así, cercana. Y de esa misma manera, Dios quiere que nosotros estemos con Él, que nos relacionemos con Él. Por eso dice, tenemos una habilidad dada por Dios para relacionarnos y tenemos una profunda necesidad de estarnos o de establecer relaciones. Aunque la literatura, aún en la literatura podemos notar esto. Todas las historias comienzan con la pérdida de alguna relación entre los personajes y la historia se desarrolla en la lucha por restaurar esa relación. Y bueno, ese por lo menos es la sinopsis de algunas historias, pero en algunos casos es así. Son tan importantes las relaciones para los seres humanos que hace falta pacificadores, es decir, personas que construyan puentes entre los hombres y derriben las paredes y los muros que nos separan. Eso es lo que somos desafiados, a construir puentes y a quitar todo aquello que impida que esto pues, se realice, ¿no? Esa comunión, esa armonía, esa paz. En ese planeta cada día somos más y más personas, pero cada día las personas que habitan ese planeta se sienten más solas.
Y eso es una realidad. Incluso se hizo un estudio que las nuevas generaciones que llegan a la universidad llegan con muchos problemas de ansiedad, con muchos problemas de angustia, de tristeza. Y entonces ya no se trata de quién está más capacitado en conocimientos para permanecer en la carrera, sino se trata de quién mentalmente está mayormente capacitado, emocionalmente mayormente capacitado para permanecer en la carrera. Y es algo que nos vamos dando cuenta constantemente, ¿no? De que a pesar de que tenemos muchos medios para relacionarnos, aún nos sentimos solos. Y bueno, dice el texto, Jesús, el gran pacificador que unió a los hombres con Dios, también unió a los hombres entre sí, porque nos desafía a eso. La Gran Comisión habla pues, completamente a toda raza, ¿no? Sin importar la distancia, sin importar el lugar en donde estemos, a eso somos desafiados, a unirnos. Jesús entonces tomó a hombres muy distintos entre sí, y aquí vemos una serie de ejemplos. Es extraordinario notar que en el mismo grupo de los apóstoles estuviera Pedro, un gritón eh, extrovertido, Andrés, su hermano callado y tímido, Juan y Jacobo, los hijos del trueno, aguerridos y hasta crueles, incluso muy decididos, comprometidos, Tomás, el que dudaba, Leví y Mateo, el publicano, republicano, y Simón el celote. Jesús es el mejor puente y el pacificador por excelencia. Unió a estas personas que en otra situación jamás se hubieran unido. Con decir que Pedro y Tomás jamás se hubieran relacionado, incluso vemos que hacen mucho énfasis incluso en la serie Chosen en esta relación, justo por eso. Y bueno, Jesús los une. Entonces, aquí hay una frase que es muy significativa en este párrafo. Un pacificador es uno que facilita a los demás el tener comunión unos con otros. Entonces, no solamente provoca la paz, sino también la facilita y facilita esa comunión. Entonces, a manera de conclusión de esta segunda idea central, donde otros levantan muros, el pacificador construye puentes. Donde otros alimentan división, el pacificador siembra esperanza. Donde otros llevan oscuridad, el pacificador refleja la luz de Cristo. Y eso es lo que está desafiando esta bienaventuranza. Por eso dice el texto, valoremos las relaciones entre seres humanos y seamos catalizadores de estas relaciones, construyamos puentes y no muros. Bien, pues esta es la segunda idea central. Vamos por la última, la tercera idea central, y vamos a escribir, qué dichosos son los que colaboran con Dios. Qué dichosos son los que colaboran con Dios. Qué dichosos son los que colaboran con Dios. Y aquí el texto es muy directo, muy confrontativo. Y tal cual, así incluso dice, está muy claro. Aquel que hace la paz entre los hombres es un ayudante de Dios. Y el que separa al hombre, el que siembra la discordia, es un ayudante del diablo. Sabemos que el diablo busca la manera de hacernos y de dividirnos, principalmente de dividirnos en nuestra comunión con Dios. Entonces, esto completamente sería una estrategia que utilizaría, generar discordia, división, sembrar duda en nuestros corazones. Por eso dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tener esta condición, la primera parte de esta bienaventuranza, benditos los pacificadores, nos lleva a ser reconocidos y ser llamados hijos de Dios. Es como, por así decirlo, yo lo veía de esta manera cuando lo estaban analizando. Hay una cita, no la tengo aquí, pero se las parafraseo, que nos dio el derecho de llamarnos hijos de Dios. Así dice la cita, por lo menos en una versión internacional. Y eso es, por así decirlo, que nos da ese reconocimiento, esa posición. Pero el ser pacificadores es como estás cumpliendo con esa, con esa posición, por así decirlo. Entonces, tal cual, ese es el desafío con esa bienaventuranza, reflejar el carácter de Dios. Y para ello, el pacificador es llamado hijo de Dios porque hace aquello que Dios hace por sí mismo. Carácter, por sí mismo, por su mismo carácter, porque como lo hemos dicho, Él es paz y el Dios de paz. Y continúa el texto, la única manera de que los hombres encuentren la paz es haciendo a los hombres encontrarse con el estilo de vida que los acerque a Dios. Por eso es muy importante el testimonio. Nuestra vida es el ejemplo vivo de lo que Dios hace cuando nos dejamos transformar por Él. Y si nosotros reflejamos un testimonio en donde Dios esté obrando, donde Dios está actuando, pues vamos a transmitir eso a las demás personas. Vamos a hacer esa luz, ese carácter reflejado
de Él para los demás. Por eso dice, su carácter de un auténtico cristiano es tan parecido al carácter de Dios que los hombres pueden relacionarse con Dios por su ejemplo y por su ministerio que comparte gracia. En el hebreo, en ocasiones no se usaba los adjetivos, se usaba la frase hijo de para calificar. Y ahí vienen algunos ejemplos. A Bernabé, en vez de llamarle consolador, se le llama hijo de consolación. Y ahí viene la cita. Del mismo modo dice Jesús que a los pacificadores se le llama hijos de Dios, porque en esencia hacen el trabajo que Dios mismo quiere hacer. Y nos utiliza, aún sin merecerlo, nos utiliza para esa labor. Que los hombres entren en un estado o una condición en el que se relacionan con Él. Porque el hombre separado de Dios está muerto, pero el que entra en comunión con Él tiene vida. Y eso también podemos encontrar aquí que ser pacificador también es un instrumento, por medio del testimonio, para nosotros impactar la vida de otras personas a que conozcan de Cristo. Por eso también es una manera en que nosotros podemos estar evangelizando de alguna manera, ¿no? Por eso, a manera de conclusión de esta tercera idea central, podemos decir, qué dichosos son los que luchan por hacer de este mundo un lugar feliz, los que unen a los hombres en vez de separarlos, y finalmente serán llamados hijos de Dios porque colaboran en el plan divino de alcanzar a los hombres. Y estas son nuestras tres ideas centrales de esta séptima bienaventuranza. Un desafío a ser pacificadores, a buscar la armonía, a fomentar esa comunión y principalmente la comunión o la relación con Cristo Jesús, bueno, con Dios por medio de Cristo Jesús, básicamente por la fe. Entonces, no sé si hay algún comentario, ya nada más quedaría nuestra verdad fundamental. Es una lección bastante significativa si vemos todo ese recorrido en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento de esta palabra y cuando Jesús lo ocupa aquí. Entonces, no sé, ¿hay algún comentario, duda? ¿No? Yo, un comentario Sí, adelante, hermano. de el anterior cuadro. Yo lo modificaría, hermano Omar, porque diría que dichoso es el hermano Omar que colabora con Dios. Pues Amén. cada uno de nosotros, no solamente yo, no solamente yo, cada uno de nosotros en el lugar y posición que nos pone el Señor, sin duda, porque somos es un instrumento de Dios y pues debemos de dejarnos guiar. A mí me ponen esa responsabilidad de guiarlos y, y aprender para enseñarles mejor. Para ustedes también los utiliza de una manera diferente y tal vez, aunque no la veamos, sabemos que Dios lo hace, pero tal cual. Y muchas gracias. Bien, pues si no hay Omar, otro comentario, sí, sí, ¿me adelante. puedes repetir la segunda idea central? Es que no la Sí, alcancé. Gracias. la segunda es, qué dichosos son los que construyen puentes y no muros. Ah, muchas gracias. De nada. Bien, habiendo entendido completamente esta bienaventuranza, y incluso pues les voy a compartir ese video de 4 minutos que vale mucho la pena ver con ese trabajo de animación que tienen Proyecto Biblia sobre la palabra Shalom, pues llegamos a esta verdad fundamental, la frase que trata de englobar todo lo que acabamos de decir, de alguna manera, y escribimos, es prioridad de Jesús que seamos gente que colabora con Dios para hacer un mundo mejor. Es prioridad de Jesús que seamos gente que colabora con Dios para hacer un mundo mejor. Es prioridad de Jesús que sean gente que colaboran con Dios para hacer un mundo mejor. Y bueno, ya como les había comentado en varias ocasiones, como no les pido que me digan la cita de memoria, sí les pido, y incluso al final, cuando pues me compartan sus cuadernillos, pues ya lo podré ver, de que pongan la cita que nos pide el material que memoricemos, que les transcriban en la versión que quieran, y la pongan en alguna parte eh, visible, que la puedan ver en su cuadernillo. Y en este caso la cita corresponde a Romanos 14:19 y dice en Nueva Versión Internacional, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esta frase parece algo sencilla, en cierto sentido, pero cuando entendemos lo que Pablo quería decir, porque pues, estaba hablando a la iglesia de la capital del Imperio Romano y les pide que sean esto.
que se esfuercen por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. La iglesia iba a ser perseguida eventualmente, ¿no? Y Pablo incluso fue perseguido, apresado varias veces. Y Pablo desafía a tomar esa decisión, a buscar todo lo que conduzca a la paz y a la edificación. Entonces, pues, tal cual, esa es la cita que el material nos pide memorizar, que la tengamos presente. Si lo podemos memorizar, mejor, ideal, pero sí les pido que por lo menos le escribo, ¿no? Y de igual de las lecciones anteriores, si no lo han hecho, igual que lo hago. Y bueno, con esto estamos terminando nuestra séptima bienaventuranza. Si no mal recuerdo, estaremos terminando este Sermón del Monte el próximo martes y estaremos iniciando con algunas otras enseñanzas dentro de 15 días, ¿no? Entonces, bueno, los animo a que sigan asistiendo. Si no, pues ahí están las grabaciones que poco a poco voy a ir subiendo. ¿Hay Hermanito, algún comentario? Sí, adelante, hermana Isa. un favor, me venía yo conectando cuando usted estaba diciendo la primera idea central, pero ya no la alcancé a escuchar. Sí, la pongo en el chat. Gracias. Vale. Y me disculpo porque se las ponga en mayúsculas, así están en el material original. Y yo también así la anoto para rápido ubicarla. Pero ahí está ella en el chat, la primera idea central. Listo, pues creo que bastante clara, bastante significativa, un desafío muy grande, ser pacificadores, a buscar la paz, la armonía, ser ese instrumento de Dios para traer gracia, verdad, el amor de Cristo a los corazones de quienes lo necesiten. Y eso es de un hijo de Dios, ¿no? Tal cual esa bienaventuranza lo dice. Entonces, pues bueno, ese es el desafío que tenemos de ahora en adelante, ya que lo sabemos, conocemos, ya nada nos exime de actuar de esta manera. Y bien, pues bueno, si ya no hay ningún comentario, entonces nada más queda orar. Bien, Yo, están muy hermanito, calladitos. Sí, adelante, hermana. eh, yo cada sábado asisto a una terapia de ozono para retrasar la enfermedad. Y justamente llegué como después de 3 semanas que por alguna razón no había yo podido y era por mis estudios. Y llego y mi doctora lo primero que me dice es que su gran apoyo, que era una enfermera que inició junto con ellos en ese consultorio, se había ido sin decir más nada. De hecho, nada más no se presentó y llega la doctora y nada más le comentaron que pues que ya no se iba a presentar, ¿no? Entonces, pues ya cuando llego para que me atienda, pues para mí también fue una gran sorpresa. Sin embargo, ahorita escuchando esta clase, pues me hizo reflexionar y recordar ese momento de tristeza, de angustia, de abandono que sintió la doctora. Era su mano derecha y aunque ella no estuviera, muchas cosas las podía hacer con el simple hecho de ver el expediente en lo que la doctora llegaba, ¿no? Entonces, lo que quiero comentar es que con esta clase me di cuenta que Dios me usó para, para transmitirle paz, porque ella se encontraba así como pues, angustiada, triste, ¿no? Porque no sabía, no tenía un fundamento por el cual la enfermera se hubiera ido después de tantos años y pues sin ningún aviso previo de nada, ¿no? Simplemente ya dejó de ir y pues ya, ¿no? Entonces, pues era lo que yo quería comentar. Yo a ella, de hecho, le comparto los devocionales diarios y para mí fue un gusto saber que en algún momento de su jornada en la mañana, porque ella trabaja en el Hospital General, en el Hospital Juárez, creo que en el Hospital Juárez, ella me dice que pues, los devocionales le han servido mucho y que de hecho no puede ya como que continuar su mañana si no es que escucha el devocional. Entonces, pues eso me dio mucho gusto, pero sobre todo el haberle transmitido un poco de tranquilidad al, pues a motivarla a seguir escuchando
los devocionales, a hacer una oración a Dios. Le compartí unas alabanzas que me gustan mucho y, y pues nada, solamente eso quería comentar, que esta clase me hizo mucho reflexionar en cómo Dios nos usa en momentos y lugares y circunstancias que uno muchas veces no espera, ¿no? Y que bueno, pues el hecho de que uno se deje transformar por Dios, aunque sea poquito, uno lo refleja en la persona que tiene al lado y en este caso, pues con la doctora, la situación que en ese momento le estaba afligiendo. Era lo que quería comentar. Muchas gracias, hermana. Y sí, tal cual, hay varias cosas que mencionar. O sea, de entrada, ahorita yo que me he dedicado también a hacer contenido, pues es un reto muy grande y es muy complicado a veces sintetizar las cosas, decirlo de una manera que se entienda completamente. Y tenemos la bendición que en nuestra iglesia diario hay un material preparado para aprender. O sea, los devocionales de Lee son increíbles en ese sentido y no nos fallan. No hay un día en que no estén, ¿no? Y aprendemos constantemente y Eli sigue estudiando con tal de enseñarnos, pues a veces de un único versículo, ¿no? Y les digo que ahora yo lo estoy también haciendo, aunque tal vez de una manera diferente, tal vez más breve, pero es un reto completamente, ¿no? A veces no nos damos cuenta de lo que nosotros podemos hacer, el impacto que podemos tener. Y Dios nos utiliza para justamente traer paz. Y esta bienaventuranza a veces pensamos en las personas que nos rodean, pero que son tal vez ajenas a nuestra familia, ajenas a nuestro círculo más cercano. Pero la realidad es que incluso esa paz, que como hijos de Dios somos llamados a hacer, también debe ser en nuestro hogar, como esposos, como esposas, como papás, como hijos. Entonces, de ahí la importancia de qué actitudes, qué palabras, qué acciones hago yo que fomenten la paz, o que fomenten la discordia, la tristeza, la angustia en nuestro hogar. Porque al final de cuentas, pues somos llamados a hacer eso en todo lugar, en todo momento, no solamente afuera de la casa, sino dentro de la casa. Entonces es una bienaventuranza que nos desafía en todo momento a tomar unos minutos y pensar si lo que voy a decir realmente es de edificación o al contrario, fomentar discordia, disgusto o a generar que la otra persona me conteste de una manera que las cosas empiecen a escalar. Entonces, pues sí, es un desafío muy grande y como les decía hace unos minutos, ya nada nos exime, ya lo sabemos, somos llamados a esto, a ser pacificadores, a actuar de esta manera, con el carácter de Cristo en nuestro corazón. No va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero somos desafiados a eso y constantemente vamos a ir pudiendo dar mejores pasos que se acerquen más a Cristo. Tal vez no lo vamos a alcanzar y seguramente no va a pasar, pero sí nos debemos esforzar en eso. Entonces, pues sí, un gran desafío, ¿no? Esta bienaventuranza de aquellos que somos llamados hijos de Dios, ¿no? Cada uno de nosotros somos desafiados a esto. Y nos llama benditos Jesús por hacerlo. Entonces, pues bueno, ahí les dejo eso porque a veces pensamos que nada más es para los que están lejitos de mí, para los del trabajo, para los que conozco en alguna ocasión, pero no, también es para mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis amigos, las personas más cercanas.